Ella estaba llorando fuera de las puertas de la escuela, susurrando, no me dejan entrar porque soy pobre, y no tenía idea de que el hombre que escuchaba era un CEO millonario que lo cambiaría todo. Michael Stone salió por las puertas principales de la Academia Rosey justo cuando el sol de principios de otoño se abría paso entre las nubes. La escuela privada de élite se alzaba orgullosa detrás de él, con su fachada de piedra, sus impecables jardines y una placa de bronce en la puerta con el nombre de la misma compañía que él había fundado hacía casi 2 décadas. Había sido una de sus contribuciones más orgullosas a la ciudad, había construido la escuela como un símbolo de oportunidad, excelencia y logro. Sin embargo, hoy, mientras bajaba los escalones delanteros con su traje azul oscuro a medida, sus pensamientos no estaban en los negocios ni en el orgullo, sino más bien en lo silencioso que se sentía el lugar a pesar de su habitual murmullo prestigioso. Acababa de salir de una breve reunión con el Consejo de Administración con respecto a la futura expansión, algo que pensó que lo emocionaría, pero, en cambio, su estado de ánimo era extrañamente inquieto. Cuando su chofer dio la vuelta con el coche, Michael se detuvo cerca de la puerta, distraído por un leve sonido que no encajaba, el sonido de un llanto suave. Al principio, pensó que podría ser un niño del ala primaria inferior, tal vez simplemente teniendo una mañana difícil. Pero cuando se acercó, vio a una niña de pie sola cerca de la puerta, con sus pequeños hombros temblando. No podía tener más de 6 años. Era rubia, con el pelo largo atado en una trenza suelta, vestía un suéter rojo y una falda vaquera azul. Una mochila azul colgaba pesadamente de sus hombros, y llevaba unas gafas rojas de gran tamaño que se deslizaban por su nariz mientras se secaba la cara. Ella no lo notó al principio, demasiado concentrada en contener las lágrimas. Algo en ella impactó a Mako, tal vez fue la forma decidida en que trató de no llorar, o el hecho de que se veía tan terriblemente fuera de lugar frente a la escuela en la que claramente anhelaba estar. Se acercó lentamente, agachándose un poco para estar a la altura de sus ojos. «Oye», dijo suavemente, «¿estás bien?». La niña levantó la vista, sobresaltada, y rápidamente se secó los ojos de nuevo, como si se avergonzara de ser descubierta. Su voz era baja y entrecortada cuando respondió. «No me dejan entrar porque soy pobre». Michael se quedó helado. No era la respuesta que esperaba. Lo golpeó con la fuerza de algo personal, algo viejo y enterrado. La miró de nuevo, no solo como a una niña, sino como a alguien que cargaba con mucho más peso del que debería. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó suavemente. «Lucy», dijo ella. «Lucy Bennett». Ella desvió la mirada. «Mi mamá no pudo pagar este mes. Dijeron que no puedo entrar hasta que esté pagado». La garganta de Michael se cerró. Las reglas de la institución eran claras, pero escucharlo de la boca de una niña hizo que todo el sistema se sintiera cruel y estéril. Sintió una repentina ola de ira, no hacia la niña ni siquiera hacia su madre, sino hacia las políticas que habían permitido que una niña de 6 años se quedara fuera de las puertas de la educación, llorando. Miró hacia la escuela, luego de vuelta a Lucy. Ella no estaba pidiendo nada. Ella no estaba rogando. Ella solo estaba parada allí, resignada y humillada. Eso, más que nada, le llegó. Para un hombre que había firmado acuerdos por valor de cientos de millones, hablado en salas de juntas de todo el mundo y construido rascacielos que cambiaron los horizontes, nunca se había sentido tan impotente frente a alguien tan pequeña. Pero él no estaba indefenso. No esta vez. Se enderezó, le ofreció su mano y dijo, «Vamos a hablar con alguien». A nadie se le debe negar la entrada a la escuela, Lucy. Nunca. Ella vaciló, luego lentamente extendió la mano hacia la de él. Cuando sus dedos se envolvieron alrededor de los de él, Michael Stone supo que su día acababa de cambiar de rumbo y, posiblemente, también su vida. Dentro de la oficina principal de la escuela, todo era pulcro, tranquilo y profesional.
La secretaria administrativa levantó la vista de su escritorio cuando Michael entró con Lucy a su lado. Su rostro cambió de inmediato cuando lo reconoció, no solo a un visitante, sino al hombre cuyo nombre de la compañía estaba grabado en la placa de la fundación. Michael hizo un gesto cortés, pero su expresión era seria. «Necesito hablar con el director», dijo con calma. La secretaria se levantó al instante, algo nerviosa, e hizo un gesto hacia el pasillo. «Por supuesto, señor Stone. Está justo al final del pasillo, en su oficina». Mientras esperaban fuera de la puerta del director, Michael miró a Lucy, que ahora estaba mucho más cerca de él que antes. Ella estaba callada, pero él podía sentir la energía nerviosa que irradiaba de ella. Ella agarró la correa de su mochila con ambas manos, como si temiera que alguien pudiera quitársela o decirle que se fuera de nuevo. Sus gafas se habían deslizado hacia abajo de nuevo, y Michael instintivamente se acercó y se las ajustó suavemente. «No hiciste nada malo», le dijo. «No permitas que te hagan sentir que no perteneces aquí». Cuando el director finalmente salió y vio a Michael parado allí, su expresión cambió a una sonrisa de bienvenida, aunque estaba claro que no había esperado esta visita sin anunciar. «Señor Stone, qué placer inesperado», dijo, dándole la mano. «¿Qué lo trae por aquí?» Pero Michael lo interrumpió con un tono sereno. «Ella es Lucy Bennett. Fue rechazada en la puerta esta mañana». El director parpadeó, mirando a Lucy, luego de nuevo a Michael. «Sí, bueno, su pago de matrícula se había pasado por alto. Como usted sabe, nuestras políticas». «Conozco sus políticas», interrumpió Michael, su voz aún uniforme, pero más fría ahora. «También sé que una niña de 6 años no debería estar parada afuera llorando porque su madre no pudo hacer un pago a tiempo». El director vaciló, claramente inseguro de cómo manejar la situación. «Tenemos planes de pago disponibles para familias con dificultades, pero el padre necesita presentar la documentación correcta». «Ella lo hizo», dijo Michael con firmeza. «Pero la burocracia no enjuga las lágrimas de la cara de un niño». Hubo una pausa, el aire en la habitación tenso. Lucy se movió incómodamente, y Michael se dio cuenta. Respiró hondo y suavizó su tono. «Mire, entiendo que tiene reglas. Construí esta escuela porque creía en una oportunidad. No solo para aquellos que pueden pagarla, sino para aquellos que la merecen. Y ella lo merece». El director hizo un pequeño gesto de asentimiento, no exactamente de acuerdo, pero sintiendo que la discusión no era una que pudiera ganar. «Me aseguraré de que esté inscrita para hoy», dijo finalmente. «Pero el apoyo a largo plazo necesitaría un acuerdo formal». Michael asintió. «Ella estará cubierta». Y no solo ella. Él miró hacia la oficina principal. «Quiero ver una lista de cada niño a punto de ser expulsado por falta de pago. Vamos a solucionar esto». Lucy lo miró entonces, con los ojos muy abiertos. Ella no había entendido completamente todo lo que se dijo, pero entendió que algo importante acababa de cambiar. Michael se inclinó y sonrió suavemente. «Ve a clase ahora». «¿Sabes dónde está tu salón de clases?». Ella asintió lentamente, y él la acompañó al pasillo donde un miembro del personal estaba esperando para escoltarla. Justo antes de doblar la esquina, ella miró hacia atrás y susurró, «Gracias». Michael sintió que algo se agitaba en su pecho, una mezcla de orgullo, protección y algo más que aún no había nombrado. Después de que ella se marchó, él regresó a la oficina y pidió ver la política de matrícula escolar en su totalidad. La secretaria le entregó una carpeta y él se sentó a leerla en silencio. Durante años había contribuido a la educación con su dinero, su nombre y su reputación, pero esto era distinto. Esto no se trataba de un legado. Se trataba de hacer lo correcto cuando nadie más miraba.
Se trataba de asegurarse de que una niña pequeña como Lucy nunca tuviera que quedarse fuera de las puertas de la oportunidad de nuevo, sintiéndose menos que los demás. Pasó la siguiente hora estableciendo un plan, un fondo no solo para Lucy, sino para otros como ella. Niños tranquilos e invisibles que se escurrían por las grietas mientras el mundo se centraba en las notas y los uniformes. Cuando salió del edificio, había autorizado un fondo de becas de emergencia. Lo había nombrado de forma anónima y había dado instrucciones a la escuela para que se asegurara de que ningún niño fuera rechazado de nuevo debido a dificultades económicas temporales. Él no quería reconocimiento. Él quería un cambio. Cuando su coche se alejó de la escuela, Michael miró por la ventana, no a los edificios ni a los letreros brillantes, sino a la puerta, que seguía alta y orgullosa. Solo que ahora, no solo veía piedra y metal. Vio un lugar que le había fallado a Lucy por un momento, y luego, quizás, se le había dado una segunda oportunidad. Justo como él la había tenido. Más tarde esa tarde, Michael se sentó solo en su oficina en el piso superior de Stone Enterprises, rodeado de paredes de vidrio pulido y vistas al horizonte de la ciudad. Normalmente, la quietud le habría traído paz, un breve momento para reflexionar entre reuniones y decisiones, pero hoy se sentía extrañamente pesada. No podía dejar de pensar en Lucy. Su vocecita, sus gafas de gran tamaño, la forma en que sus palabras se quebraron cuando dijo que era pobre. La imagen de ella parada fuera de la puerta, con los ojos rojos y las mejillas manchadas, se había instalado en su mente, negándose a desaparecer. Lo inquietó de una manera que pocas cosas lo habían hecho en años. Se encontró buscando en los directorios internos de la compañía, y finalmente localizó la información de contacto de la madre de Lucy. Dudó antes de marcar, inseguro de cómo podría ser recibido esto. No era el protocolo de negocios. Era algo personal, incluso impulsivo. Pero algo le dijo que ignorarlo sería el error más grande. Después de algunos timbrazos, una voz suave y cansada contestó. «Hola». Michael se presentó cuidadosamente, explicando quién era, cómo había conocido a Lucy esa mañana y lo que había sucedido después. Hubo un largo silencio al otro lado antes de que la mujer volviera a hablar. «Lo siento si ella le molestó», dijo rápidamente. «Ella no debería haber ido sola. Tenía que estar en el trabajo, y yo también. No pensé que la fueran a rechazar». Su voz se quebró. Michael le dijo que ella no lo había molestado en absoluto. De hecho, ella había hecho algo que la mayoría de los adultos no podían, lo había movido a la acción. Él preguntó si podían reunirse. Ella dudó de nuevo, pero finalmente accedió, ofreciéndose a ir a la escuela a la tarde siguiente después de su turno. Su nombre era Anna Bennett. Michael lo anotó, aunque dudaba que lo olvidara. Al día siguiente, llegó a la escuela unos minutos antes. No estaba seguro de qué esperar. Imaginó a una mujer desgastada por la vida pero amable, probablemente tímida, tal vez vacilante. Cuando Anna entró en el edificio de administración, la reconoció de inmediato. Tenía los ojos de Lucy, el mismo marrón intenso, silenciosamente observador. Llevaba una blusa descolorida, jeans que habían visto días mejores y una etiqueta con su nombre de la tienda de comestibles donde trabajaba. Su cabello estaba recogido en una simple cola de caballo, y aunque había agotamiento en su rostro, había algo más fuerte debajo, orgullo. Se dieron la mano y él notó que las suyas eran ásperas por el trabajo físico. Ella se disculpó de nuevo por la situación. Michael la interrumpió suavemente y explicó todo lo que había hecho, la matrícula, la beca, el fondo. Ella escuchó atentamente, su expresión ilegible al principio, luego suavizándose lentamente con incredulidad. ¿Hiciste todo eso por Lucy?, preguntó. Por niños como ella, corrigió. Pero sí, ella fue la razón por la que lo vi. Ana apartó la mirada por un momento, mordiéndose el labio. Ella lo es todo para mí, dijo.
Trabajo en 2 empleos. Apenas duermo. Pero lo único que me importa es darle un futuro real. Michael no dudó de ella. Podía verlo en la forma en que su voz temblaba cuando hablaba de su hija, y en la forma en que sus dedos se apretaban alrededor de la correa de su bolso como si aún llevara el peso de su realidad a donde quiera que fuera. Él le dijo que no tenía nada de qué disculparse. Has hecho más con menos de lo que hace la mayoría de la gente, dijo. No le estás fallando. El sistema lo está. Ella sonrió, pequeña al principio, luego un poco más amplia, aunque sus ojos aún brillaban. No sé qué decir, murmuró. Nadie nunca, simplemente, nos había ayudado así. No sin querer algo a cambio. No quiero nada, dijo sinceramente. Pero tal vez podríamos hablar de nuevo alguna vez. Me gustaría seguir involucrado. Ella asintió lentamente. Si está seguro. Cuando se fue, Michael la observó caminar por el pasillo, con los hombros más erguidos que cuando llegó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no se había permitido sentir durante años, esperanza que no provenía de un margen de beneficio o un aumento de las acciones, sino del simple acto de hacer lo correcto. No sabía exactamente a dónde conduciría esto, pero sabía una cosa con certeza, su vida se había cruzado con algo real. Y no estaba listo para dejarlo ir aún. La semana siguiente transcurrió con un inesperado cambio en la rutina de Michael. Entre las reuniones de la junta, las llamadas de negocios y las revisiones de los sitios de construcción, se encontró mirando repetidamente su teléfono, revisando si había actualizaciones de la escuela o preguntándose si debía contactar a Anna. Algo sobre su voz permaneció en su mente, la fuerza silenciosa bajo el agotamiento, la forma en que dijo, ella lo es todo para mí. Había pasado mucho tiempo desde que había pensado en el mundo de alguien fuera del suyo, pero ahora era difícil concentrarse en otra cosa. Para el viernes, Michael organizó una visita a la escuela con el pretexto de revisar algunas mejoras arquitectónicas nuevas, aunque en verdad quería una excusa para ver a Lucy de nuevo. Cuando llegó, el jefe de administración lo saludó calurosamente y se ofreció a acompañarlo. Cuando pasaron por el patio de recreo de la escuela primaria, los ojos de Michael encontraron inmediatamente a Lucy. Ella estaba sentada en el borde del arenero, construyendo algo con cuidadosa atención, sus gafas rojas resbalando un poco. Ella levantó la vista y lo vio, su rostro iluminándose con reconocimiento. Ella saludó tímidamente, y él sonrió, saludando de vuelta. Algo en su expresión, tan confiada y sincera, lo golpeó fuerte en el pecho. Más tarde esa tarde, Michael se detuvo en la biblioteca de la escuela donde Anna acababa de empezar a ser voluntaria. Todavía no era un trabajo oficial, más bien una prueba que la escuela había ofrecido después de que Michael la sugiriera para un pequeño puesto administrativo. Sabía que estaba sobrecalificada para las tareas básicas, pero subcalificada en el papel para más. Aún así, había llegado temprano todos los días de esa semana, había organizado los estantes con precisión e incluso había sugerido un nuevo diseño para el rincón de lectura infantil. Cuando entró, ella estaba en una escalera de tijera, enderezando una fila de libros y tarareando suavemente en voz baja. Ella se giró cuando lo vio y bajó rápidamente, sacudiendo sus manos en su falda. Señor Stone, dijo, un poco sorprendida. No lo esperaba. Michael, por favor, interrumpió con una suave sonrisa. Solo quería ver cómo iba tu primera semana. Ella se relajó un poco, asintiendo con la cabeza. Ha sido, honestamente, lo mejor que me he sentido en años. Es tranquilo aquí, pero significativo. Olvidé lo que se siente trabajar en un lugar que no es solo supervivencia. Michael caminó hacia el interior de la habitación y se sentó en el borde de una mesa cercana. No solo estás ayudando. Estás construyendo algo para estos niños. Vi el nuevo rincón de lectura. Es reflexivo. Cómodo. Anna miró hacia abajo, casi avergonzada.
Solía soñar con ser maestra, dijo. Pero entonces pasó la vida. Matrimonio. Cuentas. Un bebé. Y cuando mi esposo falleció, todo eso simplemente se desvaneció para mantener las luces encendidas. Él se quedó callado un momento, escuchando más en su silencio que en sus palabras. No has perdido ese sueño, dijo al final. Has estado demasiado ocupada cuidando a todos los demás para ver dónde aún podría encajar. Ella lo miró, sorprendida, como si nadie lo hubiera dicho en voz alta antes. Y tal vez no lo habían hecho. Hablaron durante casi una hora, sobre libros, sobre crianza, sobre arrepentimientos y qué pasaría si. Michael le contó sobre su propio pasado, cosas que la mayoría de la gente no sabía, como su padre tenía 3 trabajos y cómo su madre limpiaba casas solo para pagar su primer año de universidad. Admitió que en algún momento del camino, había cambiado la pasión por el poder. Ana escuchó atentamente, sin juzgar, solo absorbiendo. Cuando el sol se hundió más, proyectando una luz dorada a través de las altas ventanas, la conversación se volvió más ligera. Se rieron, compartieron novelas favoritas e incluso descubrieron un amor mutuo por los viejos discos de jazz. Cuando Michael finalmente se levantó para irse, vaciló. No estoy seguro de lo que está pasando aquí, dijo en voz baja, pero sé que es algo que no quiero apresurar ni arruinar. Ana lo miró por un largo momento, luego asintió lentamente. Yo tampoco. Cuando él salió, el aire se sintió diferente. No más ligero, no más pesado, solo lleno de algo nuevo. Posibilidad. No era la misma satisfacción que obtenía al cerrar un trato o aprobar un proyecto. Era algo más incierto, más humano. Y cuando subió a su coche y echó una última mirada a las ventanas de la biblioteca que brillaban a la luz del final de la tarde, se dio cuenta de que estaba empezando a esperar estos momentos más que cualquier otra cosa en su día. Las siguientes semanas se desarrollaron a un ritmo que ni Michael ni Ana habían esperado, pero ambos comenzaron a dar la bienvenida en silencio. Lo que comenzó como registros ocasionales se convirtió en visitas intencionales. Michael pasaba por la biblioteca durante sus inspecciones programadas del sitio o dejaba nuevos libros para el rincón de los niños que él y Ana habían comenzado a rediseñar juntos. Sus conversaciones se hicieron más largas, llenas de pequeños vislumbres de las vidas de cada uno, momentos que pasaron de la formalidad a algo personal, familiar, incluso reconfortante. Aprendió que Ana había adquirido un sentido del humor agudo pero inteligente, y que a Lucy le encantaban los rompecabezas y siempre guardaba una pieza de repuesto en su bolsillo para la buena suerte. Ella aprendió que Michael, a pesar de su reputación como un ejecutivo inquebrantable, nunca terminaba su café y aún guardaba una nota de su difunta madre en su billetera. Un jueves lluvioso por la tarde, Michael llegó a la escuela sin avisar. El clima había ralentizado la ciudad hasta un punto crítico y había cancelado sus reuniones del día. En lugar de regresar a casa, se encontró entrando en el estacionamiento de la escuela, con un paraguas en la mano, caminando a través de charcos hacia la luz cálida de la biblioteca. Cuando entró, la habitación estaba casi vacía, excepto por Ana, sentada en una de las mesas de lectura con Lucy a su lado, ayudándola a pronunciar palabras de un libro infantil. Lucy levantó la vista y sonrió cuando lo vio. Señor, Michael, dijo ella emocionada, y Ana se giró, tomada por sorpresa, aunque no disgustada. No sabía que vendrías hoy, dijo Ana, incorporándose un poco. No lo estaba planeando, admitió. Solo quería ver cómo iban las cosas. La lluvia golpeaba las ventanas, proyectando un silencio tranquilo sobre la estancia. Se quitó el abrigo y se sentó con ellas a la mesa. Lucy leyó con orgullo algunas frases más y luego salió corriendo a pedir un libro ya terminado. Eso los dejó sentados uno al lado del otro, sin distracciones por primera vez en tiempo. Michael vio a Ana meterse un mechón de pelo tras la oreja y no pudo evitar sonreír. «Has creado algo aquí», dijo.
Es tranquilo, pero importante. Le has dado vida a este lugar. Ana soltó una risita, más por incredulidad que por vanidad. Creo que solo intento darle a Lucy una razón para volver a soñar. Durante un tiempo, sentí como si solo estuviéramos sobreviviendo al día a día. No me di cuenta de lo pesado que se había vuelto hasta que apareció algo más ligero. Él asintió, entendiendo más de lo que ella probablemente creía. Me recuerdas mucho a mi madre, dijo. Ella trabajó duro, nunca se quejó y, aún así, tuvo tiempo para hacerme creer que podía llegar a ser algo más. Estás haciendo eso por Lucy. Ana bajó la mirada, con las manos cruzadas en el regazo. Simplemente no quiero que sienta el peso que yo he sentido. Quiero que tenga opciones. Hubo una pausa, no incómoda, pero sí cargada. ¿Y qué hay de ti?, preguntó Mako. ¿Tú tampoco mereces opciones? Ana no respondió de inmediato. La lluvia pareció aumentar de volumen por un instante, llenando el espacio entre ellos. Entonces ella dijo suavemente, solía pensar que mi vida ya estaba escrita. Ahora no estoy tan segura. Esa noche, Mako se ofreció a llevarlas a casa. La lluvia había arreciado y el transporte público sería un desastre. Ana dudó, pero aceptó. Durante el viaje, Lucy se quedó dormida en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el hombro de su madre. Mako y Ana permanecieron en silencio durante la mayor parte del trayecto, observando las luces de la ciudad difuminarse tras las ventanas. Cuando llegaron, Mako las acompañó hasta la puerta. Antes de que Ana abriera, se volvió hacia él y dijo, «Has hecho mucho por nosotras, Mako. No sé cómo agradecértelo». «Ya lo has hecho», respondió, y luego añadió tras una pausa, «me diste una razón para dejar de moverme por primera vez en años». Ella no dijo nada al principio, pero sus ojos se encontraron con los de él con una dulzura que antes no estaba allí. «Buenas noches», dijo con la voz apenas por encima de un susurro, y cerró suavemente la puerta tras ella. Mako se quedó allí un momento, mirando la puerta cerrada, luego se dirigió a su coche con algo nuevo instalado silenciosamente en su pecho, algo desconocido, pero bienvenido. No sabía lo que vendría después, pero, por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas de descubrirlo. El sábado llegó con una extraña quietud. Por primera vez en semanas, Mako había despejado su agenda. Sin llamadas, sin reuniones, sin informes de la sala de juntas. Solo silencio. Se quedó de pie junto a la ventana de su ático, observando el sol de la mañana extenderse por el horizonte, y sintió una atracción que no sentía en años, no hacia los negocios, ni hacia la responsabilidad, sino hacia algo mucho más humano. Se encontró pensando en la risa de Lucy y en la forma en que Ana sonreía cuando creía que nadie la veía. Sin pensarlo mucho, le envió un mensaje a Ana. ¿A ti y a Lucy les gustaría pasar el día en el museo? Sin presiones, solo pensé en vosotras dos. Apretó enviar e inmediatamente se preguntó si era demasiado, o demasiado directo. Pero menos de un minuto después, llegó la respuesta de ella. A ella le encantaría eso. A mí, también. 3 horas después, se encontraron en las escaleras de la entrada del Museo de Historia Natural. Ana llevaba un sencillo vestido celeste y una chaqueta vaquera, con el pelo recogido suavemente. Lucy llevaba una mochila con forma de dinosaurio y sostenía un conejo de peluche en una mano. Cuando Mako las vio, algo se asentó dentro de él, como la calma después de una respiración profunda. Lo saludó calurosamente, ofreciéndole a Lucy un mapa del museo que había recogido en la entrada. Ella sonrió e inmediatamente tomó la iniciativa, guiándolos a través de los vastos pasillos con un entusiasmo que solo una niña podía invocar. Vagaron entre fósiles antiguos e imponentes esqueletos. Lucy los bombardeó con preguntas, y Ana leyó pacientemente las placas en voz alta mientras Mako escuchaba, tranquilamente asombrado por la facilidad con la que ambas interactuaban.
En un momento dado, mientras Lucy participaba en una exhibición interactiva, Anna y Mako se sentaron en un banco cercano, rodeados por el murmullo tranquilo de familias y grupos escolares. Mako se volvió hacia ella y le dijo, «Eres increíble con ella». Anna sonrió, algo tímida. «Es fácil quererla». Él vaciló, luego agregó, «Ambas lo son». Las palabras no estaban planeadas, pero se sentían sinceras. Anna no respondió de inmediato. Miró hacia adelante, observando a su hija jugar, y luego dijo, «Esta es la primera vez que hacemos algo así. Solo por diversión. Sin prisas, sin preocuparnos por el tiempo ni el dinero. Solo estar juntas». Michael asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Para una mujer que había pasado años en modo de supervivencia, incluso un día como este era transformador. Almorzaron en la cafetería del museo, y Lucy le contó orgullosamente a Mako todo lo que había aprendido sobre meteoritos y mamuts. Ella preguntó si podían volver alguna vez, y Mako respondió, «Cuando quieras». Al salir, le compró un pequeño llavero con forma de trilobites. Ella lo apretó como un tesoro. Más tarde esa noche, las llevó de vuelta a casa. El viaje fue más tranquilo, con Lucy medio dormida en el asiento trasero y Anna observando las luces de la ciudad pasar. Cuando llegaron a su edificio, Anna esperó a que Lucy entrara y luego se volvió hacia Mako con una calidez en la voz que antes no estaba allí. «Hoy fue más que una simple distracción», dijo. «Nos diste un pedazo de algo que no habíamos tenido en mucho tiempo, normalidad». Él se acercó, sin presionar, solo presente. «No tienes que agradecérmelo», dijo. «Pero me alegro de que me hayas dejado ser parte de esto». Se quedaron allí un momento más, ambos sabiendo que lo que estaban construyendo, fuera lo que fuese, ya no era solo amabilidad u obligación. Era algo más suave, más lento, más real. Algo que comenzaba. Ella se inclinó suavemente y besó su mejilla. No fue dramático, ni apresurado. Solo sincero. «Buenas noches, Mako», dijo. Y por primera vez en años, Mako regresó a su coche sintiendo que volvía a casa, aunque su apartamento todavía estuviera al otro lado de la ciudad. Algo en su interior había cambiado. Ya no solo las estaba ayudando. Él se estaba convirtiendo en parte de su mundo. La semana siguiente se asentaron en un ritmo tranquilo y hermoso que se sentía casi demasiado delicado para nombrarlo. Lo que había comenzado como momentos espontáneos de bondad se había convertido en algo más profundo y más intencionado. Michael comenzó a reservar tiempo en su agenda específicamente para Lucy y Anna. Se uniría a ellas para paseos de fin de semana en el parque, ayudaría a Lucy con sus proyectos escolares y, ocasionalmente, llevaba comida para llevar a su apartamento cuando Anna tenía turnos largos. Nunca hizo grandes gestos, nunca hizo alarde de su riqueza, en cambio, se convirtió en alguien en quien podían confiar. Para un hombre que había pasado la mayor parte de su vida rodeado de ejecutivos y lujo, aprender a simplemente aparecer significaba más que cualquiera de sus victorias empresariales. Un domingo por la tarde, todos estaban en el jardín comunitario a pocas cuadras del edificio de Anna. Lucy corría entre los macizos de flores con una regadera, sus risitas resonando en el aire de la primavera tardía. Michael y Anna se sentaron uno al lado del otro en un banco de madera, ambos bebiendo limonada de vasos de papel. El jardín estaba tranquilo, con solo algunos vecinos cuidando sus vegetales. La luz del sol se filtraba a través de las hojas sobre ellos, proyectando patrones cambiantes en el suelo. Anna miró a Michael y sonrió. «Eres bueno con ella», dijo suavemente. «¿Cómo, realmente bueno?» Michael se encogió de hombros, casi avergonzado. «Nunca pensé que sería bueno con los niños. He pasado la mayor parte de mi vida en reuniones. Supongo que simplemente nunca surgió». Anna se rió suavemente. «Te sorprendería lo natural que eres».
A Lucy le encantas. Ella habla de ti todo el tiempo, ¿sabes? Dibuja fotos de nosotros tres juntos y las pega en el refrigerador. Michael apartó la mirada por un momento, sin querer mostrar cuán profundamente lo conmovieron esas palabras. Nunca imaginé esto, dijo tras una pausa. He tenido todo lo que el dinero puede comprar. Pero esto es otra cosa. Ana asintió lentamente. Sabes, durante mucho tiempo, pensé que éramos invisibles. Pensé que la gente como tú ni siquiera veía a la gente como nosotros. No realmente. Y luego apareciste tú. Ella miró sus manos y agregó, al principio, pensé que era un milagro. Entonces pensé que tal vez era temporal. Pero ahora estoy empezando a creer que podría ser real. Michael se acercó suavemente y tomó su mano. Lo es, dijo. Es real para mí también. Ella no se apartó. En cambio, entrelazó sus dedos con los de él y se sentaron en silencio, conectados no por el drama o la desesperación, sino por algo más constante, la confianza. Esa noche, después de acompañarlos a casa y despedirse de Lucy, que se había quedado dormida en el sofá con su conejito en brazos, Ana salió al pasillo con Michael. El edificio estaba tranquilo, el tipo de tranquilidad que solo llega después de que los niños se han ido a la cama y el mundo comienza a respirar más despacio. Se apoyó contra la puerta y lo miró con una expresión que ya no era incierta. Lo has cambiado todo, dijo. No solo nuestra situación, sino a mí. Olvidé lo que se sentía esperar con ansias el mañana. Michael se acercó. No quiero volver a la forma en que era mi vida antes de conocerlos a ambos. No me di cuenta de lo solo que estaba hasta que ambos le dieron color. Ella sonrió, y por primera vez, no estaba a la defensiva ni era cautelosa. Estaba abierta. Lleno de creencia. Él se inclinó lentamente, dándole tiempo para que lo detuviera si quería, pero ella no lo hizo. Su beso fue suave y pausado, construido no sobre el impulso sino sobre cada pequeño momento que habían compartido, las conversaciones nocturnas, la risa, los silencios, la confianza. Cuando se separaron, ambos sabían que no era necesario decir nada. Algo había cambiado entre ellos para siempre. Esa noche, Michael no regresó a su apartamento de inmediato. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, con las manos en los bolsillos y el corazón inusualmente lleno. Siempre había sido un hombre impulsado por números, plazos y acuerdos, pero ahora, por primera vez, estaba impulsado por algo inconmensurable. No sabía exactamente cómo sería el futuro, pero sabía a quién quería en él. Y eso era más claridad de la que jamás había encontrado en ninguna sala de juntas. El verano llegó calladamente, con largas tardes doradas y el sonido de niños riendo en ventanas abiertas. Cuando terminó el año escolar, Lucy había terminado en la cima de su clase en lectura e incluso había ganado un pequeño premio por su amabilidad, algo que significaba más para Ana que cualquier honor académico. Ella prendió el certificado en la pared sobre la mesa del comedor, justo al lado de los dibujos de Lucy de su nueva vida. Una imagen se destacó, mostraba a los tres de pie juntos frente a una casa con un árbol, tomados de la mano, con un sol radiante en la esquina del cielo. Cuando Michael lo vio por primera vez, no dijo mucho, solo sonrió en silencio y preguntó si podía guardar una copia en su oficina. Durante esas últimas semanas de la temporada, las cosas comenzaron a encajar de forma tan natural que casi se sintió irreal. Michael había pasado años construyendo imperios, tomando decisiones calculadas y liderando con la lógica, pero esto, lo que estaba construyendo ahora, nacía completamente del corazón. Se había hecho un hogar dentro de sus vidas y ellos, a su vez, se habían hecho un hogar dentro de la suya. No fue repentino, ni fue demasiado dramático. Se construyó lentamente, en pequeñas y significativas elecciones, en recogidas escolares, en cenas compartidas,
En paradas espontáneas para tomar helado y en tranquilas mañanas de domingo donde nadie necesitaba apresurarse a ningún lugar. Una tarde, llevó a Ana y Lucy a un terreno tranquilo en las afueras de la ciudad. Tenía vistas a un pequeño lago, enmarcado por robles viejos y flores silvestres. Cuando salieron del coche, Lucy salió corriendo persiguiendo mariposas mientras Ana estaba de pie junto a él, con el ceño ligeramente fruncido por la confusión. ¿Qué es este lugar?, preguntó. Michael la miró, no con orgullo, sino con una silenciosa certeza. Lo compré hace unos años, pero nunca supe qué hacer con esto. Siempre se sintió muy vacío, demasiado silencioso. Ahora creo que finalmente sé para qué sirve. Él hizo una pausa y agregó, quiero construir un hogar aquí. No solo para mí. Para nosotros. Si es lo que quieres. Ana no respondió de inmediato. Su mano encontró la de él, sus dedos deslizándose juntos como tantas veces antes. Pasé tantos años pensando que una vida así era para otras personas, dijo en voz baja. Y ahora está justo frente a mí. Se siente irreal. Michael se volvió hacia ella, con voz firme. Es real. Y es tuyo. Si dejas que lo sea. No decidieron todo ese día. No hubo propuesta bajo la puesta de sol ni orquesta hinchándose de fondo. Pero lo que compartieron fue mucho más fuerte que el espectáculo, fue compromiso en su forma más verdadera. Una promesa dicha en confianza, en esfuerzo diario y en amor que había crecido a través de las dificultades, no a pesar de ellas. Unas semanas más tarde, hicieron una pequeña reunión en el patio de la escuela. No fue solo una celebración de su compromiso, sino una celebración de todo lo que los había llevado a ese punto. Vinieron maestros, niños, amigos del barrio e incluso algunos de los atónitos colegas de Michael. Lucy fue la estrella del día, con un vestido blanco con pequeños girasoles cosidos a lo largo del dobladillo, girando entre las sillas y repartiendo flores de papel hechas por ella misma. En un momento dado, se paró en un banco y declaró con orgullo, ahora tengo una familia que me ama tanto que siento que brillo. Todos se rieron, y Michael la levantó sobre sus hombros mientras Ana observaba, con lágrimas formándose en los ojos, no de tristeza, sino de abrumadora gratitud. En los meses que siguieron, Michael comenzó lentamente a cambiar sus prioridades. Delegó más en el trabajo, empezó a dejar su teléfono durante la cena e incluso comenzó a enseñarle a Lucy a jugar al ajedrez los sábados por la mañana. Ana se inscribió en clases nocturnas para terminar su título de maestra, algo que una vez había descartado como imposible. Michael pagó la matrícula sin dudar, no como un favor, sino como una creencia en su futuro. Su casa en el lago comenzó a construirse en otoño. Lucy ayudó a elegir los colores de la pintura, insistiendo en que cada habitación debía tener algo alegre. Michael estuvo de acuerdo. Nunca le habían importado mucho las paletas de colores o el diseño de interiores, pero ahora cada detalle importaba, porque cada detalle contendría pedazos de ellos. Para el invierno, estaban viviendo en algo nuevo, algo fuerte. Ya no solo sobrevivían. Estaban construyendo. Juntos. Y a veces, tarde en la noche, cuando el mundo estaba en silencio y la casa estaba cálida, Michael se sentaba junto a Ana, sus manos entrelazadas bajo una manta, y pensaba en el día en que había visto a una niña llorando en las puertas de la escuela. Ese momento había alterado el curso de su vida de maneras que nunca podría haber predicho. Lo que comenzó como un instinto de ayudar lo había llevado al amor, a la curación y a una familia que nunca supo que necesitaba, pero ahora no podría imaginar su vida sin ella. En mi opinión, el final de esta historia es exactamente lo que necesitaba ser, no perfecto, sino profundamente humano. No es un cuento de hadas en el sentido tradicional, no ofrece magia ni milagros repentinos, pero muestra cómo la compasión, la constancia y el amor silencioso pueden transformar vidas de una manera que se siente tanto emocional como creíble.
Michael no solo rescató a Anna y Lucy, sino que se permitió ser transformado por ellas. Eso es lo que hace que este final sea poderoso. No se trata de que la riqueza salve el día. Se trata de alguien con poder que elige usarlo para el bien, para la conexión y para algo real. La familia en la que se convierten se gana, no se regala, y eso hace que su felicidad se sienta honesta. La historia nos recuerda que la verdadera riqueza se mide no por lo que tenemos, sino por quienes elegimos ser para los demás.